Veamos los productos entre vectores que nos va a interesar trabajar. Son tres: el producto escalar, el producto vectorial y el producto mixto. El primero de ellos, el producto escalar, ya fue trabajado en algunos videos anteriores. Recordemos que se lleva a cabo entre dos vectores, pueden ser dos vectores del plano, dos vectores del espacio, y el resultado que se obtiene es un escalar. Por eso, dentro del nombre del producto, tenemos la aclaración de qué tipo de resultado vamos a obtener con esa operación. Un escalar, recordemos que es un número real. Otro de los productos entre vectores es el producto vectorial, que también en su nombre encierra la naturaleza del resultado que vamos a obtener. El producto vectorial se realiza entre dos vectores del espacio, es decir, si están expresados en componentes, dos vectores de tres componentes cada uno. Y lo que se obtiene por resultado es otro vector también del espacio, es decir, de tres componentes. Y por último, nos va a interesar el producto mixto, que se lleva a cabo entre tres vectores de tres componentes cada uno, y el nombre de producto mixto es porque es una mezcla entre el producto vectorial y el producto escalar. En realidad no es que se mezclen, sino que primero se lleva a cabo el producto vectorial entre dos de esos tres vectores y al resultado, que es un vector, se le aplica producto escalar con el vector que queda. Por supuesto que como resultado final, al terminar haciendo un producto escalar, lo que se obtiene es de nuevo un número. Nos vamos a empezar ocupando del producto vectorial. Veamos la definición del producto vectorial. Sean U y B vectores de B sub 3, se llama producto vectorial entre U y B a otro vector de B sub 3 que se indica de esta manera, tal que el módulo de U vectorial B es igual al módulo de U por el módulo de B por el seno del ángulo que forman entre ellos U y B. La dirección del vector U vectorial B es perpendicular a la dirección del vector U y al mismo tiempo la dirección del vector U vectorial B es perpendicular a la dirección del vector B. Estas dos condiciones se cumplen en simultáneo. Entonces, de estas dos condiciones podemos decir que el vector que se obtiene del producto vectorial entre U y B es perpendicular al vector U y también al vector B. Y como tercera característica, el sentido del vector U vectorial B es tal que la terna formada en este orden por U, B y U vectorial B tiene la misma orientación que la base canónica de los versores I, J y K. Vale aclarar que nosotros estamos definiendo al producto vectorial con el símbolo que vemos acá, porque a nuestro producto escalar lo hemos definido con una cruz. Antes de continuar, vamos a hacer esta aclaración importante con respecto a la notación. Si para el producto escalar el símbolo que cada uno está usando es un punto, entonces para el producto vectorial el símbolo utilizado será la cruz. En cambio, si para el producto escalar cada uno está usando la cruz como símbolo, el símbolo que va a representar al producto vectorial será este, que podemos decir que es como una B corta minúscula imprenta invertida. En este video, todo lo que sea referido al producto vectorial va a ser escrito con este símbolo, porque ya en videos anteriores el producto escalar fue simbolizado con la cruz. Veamos algunas propiedades del producto escalar. Sean A, B y C vectores de B sub 3 y alfa un número real. La primera de las propiedades dice que A vectorial B es igual al vector opuesto del que se obtiene haciendo B vectorial A. Esta propiedad nos indica que el producto vectorial no es conmutativo. La siguiente propiedad: alfa por A vectorial B es igual a alfa por A vectorial B y también es igual a A vectorial alfa B. Veamos la siguiente. A vectorial B más C es igual a A vectorial B más A vectorial C.
Por supuesto, hay que respetar el orden de los productos vectoriales, dado que sabemos que no es conmutativo. Y la última de las propiedades dice: A vectorial B es igual al vector nulo si y solo si sucede alguna de estas tres cosas, que son: A es el vector nulo, o puede ser que B sea el vector nulo, o puede ser que A y B sean paralelos. Ahora vamos a ver cómo proceder para encontrar las componentes del vector producto vectorial. Veamos lo que dice en el pizarrón. Sean U de componentes U sub 1, U sub 2, U sub 3 y B de componentes B sub 1, B sub 2, B sub 3, entonces el vector U vectorial B tiene las siguientes componentes. La primera es U sub 2 por B sub 3 menos B sub 2 por U sub 3. La segunda es U sub 3 por B sub 1 menos B sub 3 por U sub 1. Y la tercera es U sub 1 por B sub 2 menos B sub 1 por U sub 2. Es difícil de recordarlo, por eso hay una regla para encontrar las componentes del vector producto vectorial sin tener que estar memorizando estas operaciones. También esto se puede demostrar. No lo vamos a demostrar en este momento, pero recordemos que para hacer esta demostración, igual que para demostrar cualquier propiedad de vectores y de operación entre vectores, en este caso, dados en componentes, a cada uno de los vectores, en este caso a U y a B, deberíamos expresarlos no con sus componentes escalares, sino como combinación lineal de los versores de la base canónica. Una de las reglas es la que pueden aplicar los que saben resolver determinantes. Tienen que resolver este determinante de orden 3, donde la primera fila está formada por los tres versores de la base canónica. La segunda fila está formada por las componentes del primero de los vectores de este producto vectorial, en este caso el vector U. Y la última de las filas está formada por las componentes del segundo vector en este producto vectorial. Resolviendo ese determinante, se llegan a obtener las tres componentes del vector U vectorial B, como se ven allá, solo que van a estar multiplicadas por los versores I, J y K como corresponden. Pero las componentes escalares van a ser estas tres. Puede suceder que algunos estén aprendiendo el producto vectorial, pero todavía no conocen cómo resolver un determinante. Para ellos vamos a desarrollar otra regla. Esta regla nos va a permitir encontrar las componentes escalares del producto vectorial U vectorial B. Y para ello hay que tener la precaución de que al primero de los vectores del producto escalar lo voy a escribir en el primer renglón. Al segundo de los vectores lo voy a escribir en el renglón siguiente, tratando de que queden encolumnadas las componentes de la misma ubicación para que sea más sencillo el cálculo que vamos a hacer. Lo que vamos a obtener entonces son las componentes para el producto vectorial U vectorial B. Lo voy a escribir aquí debajo. U vectorial B. Para obtener la primera componente, voy a tapar la primera columna, es decir, la columna de U sub 1 y B sub 1. Y voy a hacer un producto cruzado, es decir, tapando la primera columna me quedan dos componentes arriba y dos componentes abajo. Voy a hacer el producto de U sub 2 por B sub 3. U sub 2 por B sub 3. Y a ese resultado le voy a restar el producto de U sub 3 por B sub 2. Para quienes saben determinante, esto que acabo de hacer, lo escribo, U sub 3 por B sub 2, todo esto que acabo de hacer es justamente cómo se resuelve un determinante de orden 2. De ese modo, obtuve la primera de las componentes escalares del vector U vectorial B. Controlemos lo que obtuve acá. Tapando, si quiero, la primera componente, la primera columna, y haciendo el producto cruzado con una resta, lo que obtuve, ¿es lo mismo que dice el enunciado? Vemos que sí. Bien, ahora veamos cómo obtener la segunda componente. Para obtener la segunda componente del vector U vectorial B, voy a tapar la columna que corresponde a las segundas componentes, es decir, la columna del medio.
y voy a trabajar con los que quedan al descubierto. Pero como esto es una regla, si yo quiero que se cumpla lo que está allá arriba, voy a tener que hacer una pequeña trampa. Voy a hacer el producto de U sub 1 por B sub 3 y al resultado de ese producto le voy a restar U sub 3 por B sub 1, pero la pequeña trampa que voy a hacer es que al resultado que obtenga de ahí le voy a cambiar el signo. Es decir que la segunda componente quedará el opuesto de lo que se obtenga de hacer U sub 1 por B sub 3 menos U sub 3 por B sub 1. Veamos si es cierto que cambiándole el signo a esta operación obtenemos lo que más arriba nos dijeron que debía ser. La primera parte de esta segunda componente dice U sub 3 por B sub 1. Acá yo tengo U sub 3 por B sub 1 con un signo menos, pero con el menos de adelante queda positivo. Veamos, la parte que tiene signo menos delante, la que va restando, debe ser B sub 3 por U sub 1. Acá están B sub 3 por U sub 1. Con el signo menos de adelante queda negativo. Entonces esa es la pequeña trampa que hay que hacer. A este producto cruzado le cambio el signo en su resultado. Nos queda solo por ver cómo obtener la última componente, que me imagino ya están sospechando cómo se hará. Ahí dejé remarcado el cambio de signo que no hay que olvidarse para obtener la segunda componente de este vector. Veamos ahora cómo proceder para obtener la tercera y última componente del vector U vectorial B. Para obtener la tercera componente tapamos la tercera columna y procedemos igual que antes. Hacemos el producto cruzado U sub 1 por B sub 2 y al resultado de ese producto le vamos a restar el resultado de U sub 2 por B sub 1. Entonces la tercera componente queda escrita como U sub 1 por B sub 2 menos U sub 2 por B sub 1. Controlemos si esta es la misma que dice allá arriba. U sub 1 por B sub 2 menos B sub 1 por U sub 2. Efectivamente, esta regla nos ayuda para encontrar, sin tener que memorizarlas, a las tres componentes de un producto vectorial cuando desconocemos cómo resolver un determinante de orden 3. Si en lugar de querer obtener U vectorial B, se hubiese querido obtener B vectorial U, hubiésemos escrito a las componentes del vector B arriba y a las del vector U debajo para obtener las componentes de B vectorial U. Veamos ahora esta propiedad. El módulo del vector U vectorial B es igual al área del paralelogramo que tiene por lados a U y a B. Vamos a demostrarla. Supongamos entonces que los vectores U y B son los lados de un paralelogramo y queremos calcular el área de ese paralelogramo. Sabemos que para obtener el área tendremos que plantear base por altura. Veamos cómo podemos resolver eso con los datos que tenemos. La base podría ser la medida del vector U, no habría ningún problema. Si a la base la llamamos medida o módulo del vector U, ya la podríamos reemplazar en ese lugar. Es decir, podríamos poner módulo del vector U por la altura. ¿Cómo sabremos cuál es la longitud de la altura? Si la base es U, la altura es el segmento perpendicular a la base que parte del vértice opuesto, que en este caso es B, que es perpendicular a la base. A su vez, al haber trazado la altura, quedó formado un triángulo rectángulo. Y para saber el valor de ese segmento que es la altura, fijémonos que podemos usar la trigonometría. Recordemos que nosotros tenemos como datos al vector U, al vector B, están ubicados en esa posición, con lo cual también conocemos el ángulo que forman, si no, no los podríamos haber ubicado así. Y de ellos se supone que también conocemos sus módulos. Para encontrar el valor de H, que es el cateto opuesto al ángulo que forman U y B, podemos plantear el seno. Veamos, el seno de ese ángulo entre U y B, si ustedes recuerdan, es igual al cateto opuesto, que en este caso es H, dividido por el valor de la hipotenusa.
La hipotenusa es la medida del vector b, es decir, el módulo de b. Por lo tanto, si de esa expresión podemos despejar h, que es la única incógnita en este caso, podemos multiplicar ambos miembros por el módulo de el módulo de b, y queda módulo de b por el seno del ángulo entre u y b. Eso era lo que nosotros estábamos esperando conocer para reemplazar h en la expresión del área. Entonces, nos queda que el área del paralelogramo ABCD es igual al módulo de u por todo lo que representa h, que es el módulo de b, por el seno del ángulo que forman u y b. Pero recordando, cuando vimos la definición del producto vectorial, esta expresión que está acá es igual al módulo del producto vectorial entre u y b. Por lo tanto, lo que nos pedían demostrar está comprobado. El área del paralelogramo del cual u y b son lados es igual al módulo del producto vectorial entre u y b, que es lo que queríamos demostrar. Veamos ahora la definición de producto mixto. Dada una terna ordenada de vectores ABC de B sub 3, se llama producto mixto de A, B y C al número real A vectorial B escalar C. Y se indica de esta manera. A vectorial B escalar C se puede escribir con A, B y C en ese orden separados por punto y coma o por coma. ¿Por qué podemos usar esta notación? Porque en realidad se sabe que entre los tres vectores la primera operación que habrá que hacer es el producto vectorial, porque si hacemos primero el producto escalar, lo que obtenemos es un número. Usamos dos vectores para hacer el producto escalar, obtenemos un número y no podemos hacer ya el producto vectorial entre un número y un vector. Por eso no tiene otra razón de ser esta terna para ser tomada como producto mixto que hacer primero el producto vectorial y al resultado del producto vectorial, que es un vector, hacerle el producto escalar con el vector que queda. Del mismo modo, va a ser exactamente lo mismo hacer A vectorial B escalar C que hacer A escalar el resultado de B vectorial C. Lo único que tenemos que tener en cuenta es respetar el orden en que están los vectores ubicados. Entonces es lo mismo hacer A escalar el resultado de B vectorial C que hacer A vectorial B y al resultado hacerle producto escalar con C. La única consigna es respetar el orden en que se ubican los vectores. Por supuesto que si utilizo esta manera de presentar al producto mixto, necesariamente tengo que hacer primero el producto vectorial para obtener un vector que pueda utilizarse para hacer el producto escalar con A. Veamos ahora, y para terminar, estas dos propiedades del producto mixto, que no vamos a demostrar, pero que son muy útiles a la hora de resolver ejercicios. La primera de ellas dice: el valor absoluto del producto mixto ABC es igual al volumen del paralelepípedo que tiene por aristas a los vectores A, B y C. La propiedad 2 es consecuencia de la propiedad 1 y dice: el producto mixto ABC es igual a 0 si y solo si los vectores A, B y C son coplanares. Recordemos que decir que son coplanares equivale a decir que están en un mismo plano. Entonces, si los tres vectores estuviesen en un mismo plano, nunca podrían ser aristas de un paralelepípedo que es tridimensional. Por eso es que en ese caso el producto mixto va a dar resultado igual a 0.